Qué gozo es para mí saludarles, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, agradeciendo al Señor por este nuevo día, por la bendición de la noche, por el descanso y por el privilegio que nos concede de una vez más encontrarnos a través de este medio para seguir estudiando la palabra de Dios a través del programa Reavivados por su palabra. Hoy estamos llegando al capítulo número 4 del Evangelio según San Lucas. Y de entrada vamos a encontrar que el Espíritu Santo conduce a Cristo al desierto, donde luego es tentado por el enemigo. Recuerden que la idea de ir al desierto de Cristo no fue para ser tentado, no fue para que el enemigo intentara sacar ventaja de él, sino porque él quería prepararse espiritualmente para la misión. Se retiró para orar, se retiró para estar en comunión con su Padre. Y fue tanta la comunión, fue tanta la entrega a la oración, que fueron pasando los días y Cristo no tomó alimento. Algunos piensan que Él se propuso ayunar 40 días. Y hay gente que dice, hay que ayunar 2 días, 3 días, una semana. Hay que ayunar como Cristo 40 días. Cuidado, Cristo no se propuso ayunar. Era tanta la entrega, era tanta la devoción, era tanto el esmero por recibir del Padre la instrucción necesaria para la obra que tenía por delante, que olvidó comer. Algo parecido con lo de Moisés, cuando estuvo igualmente 40 días en la montaña sin comer. Estaba tan entregado a recibir las instrucciones de Dios que no tuvo tiempo para comer. Pero después de los 40 días, entonces el diablo se aparece para tentarle. Hay una diferencia entre la forma como presenta Lucas las tentaciones, o el orden en que las presenta, y el orden en que las presenta Mateo. Lucas va a invertir: la segunda la coloca de tercero y la tercera la coloca de segundo. Sin duda alguna, el orden correcto es el que presenta Mateo. Recuerda que los evangelios no tienen la intención de ser una fuente completa de detalles. Ellos quieren presentar simplemente las verdades y sacar las lecciones. Y para Lucas, pues, no tiene ninguna importancia cuál va primero, cuál va después. Lo importante es que el Señor fue tentado y salió victorioso gracias a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros definir que Mateo sí tiene el orden correcto? Porque realmente ni Mateo ni Lucas estaban allí. ¿Por qué lo sabemos? Porque el orden de Mateo va a terminar desenmascarando al enemigo. Él lo tienta en la primera tentación, lo tienta en la segunda, pero en la tercera se quita la máscara. Se presenta entonces como lo que es, el príncipe de este mundo. Y le dice al Señor: te voy a dar todos estos reinos si postrado me adorares. Es decir, se quita la máscara y muestra lo que él realmente quiere, que es la adoración de todo el mundo. Cuando sale del desierto, Lucas nos va a presentar que regresa a Nazaret, donde había sido criado, y entra el sábado en la sinagoga y le dieron para leer el rollo del libro de Isaías. El Señor va a ubicar la porción en Isaías que presenta la promesa o la profecía acerca de la obra que el Mesías iba a realizar en esta tierra. Dice la palabra de Dios que él lo lee con una solemnidad interesante, con una solemnidad extrema que llama la atención de todo el mundo. Cierra el rollo, lo entrega una vez más a la persona que se lo ha dado. Él se sienta y cuando todas las miradas están sobre él, él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nuestros ojos, dando a entender que él era el Mesías. Pero aquí vamos a encontrar, como ya lo hemos visto, la incredulidad de sus paisanos, la incredulidad de aquellos que habían crecido en lugar de gozarse, porque de allí, de Nazaret, había salido el Hijo de Dios. De allí de Nazaret saldría el Mesías, el prometido de Dios para la salvación. Entonces ellos más bien
desecharon todo esto, prefirieron no creer, compararlo, decirle: este es el hijo del carpintero, lo conocemos, ¿de dónde tiene tanto conocimiento? Y entonces Lucas es un poquito más específico al mostrarnos cuál fue la respuesta de Cristo Jesús, al mostrarnos cuál fue la reacción de Jesús ante la incredulidad. Les reprende por su incredulidad, les recuerda que no hay profeta con honra, no hay profeta sin honra, sino en su propio pueblo, en su propia nación. Y entonces les recuerda que habían muchas viudas en el tiempo de Elías, muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas tomó en cuenta Dios para mandar a Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Había muchos leprosos, dice la palabra de Dios, en los tiempos de Eliseo, pero al que curó fue entonces a Naamán, el sirio, dando a entender que siempre el pueblo de Dios ha sido incrédulo. Y aquí tenemos una lección, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Nosotros a veces estamos tan acostumbrados a manosear la verdad, a oír la verdad, que nos convertimos en incrédulos. De repente, la gente que no tiene contacto directo con la palabra de Dios, cuando tiene el primer contacto, se goza de ella, se siente atraída, siente emoción, siente alegría. Nosotros no. Cuidado, podemos estar cayendo en lo mismo. Y resulta que el Señor tendrá entonces salvos de otros lados y no del pueblo de Dios. Cuando Cristo les dice estas palabras, dice que los que le oían se llenaron de ira, lo subieron a un monte para despeñarlo de allí por blasfemo, pero Cristo salió. Los ángeles le cubrieron, los ángeles le acompañaron para salir de ese lugar sin ningún problema. Entonces fue a Capernaum y dice que todos los sábados entraba en la sinagoga de ellos para predicarles. Ellos se maravillaban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, Cristo enseñaba con una autoridad derivada de su vida, que estaba en sintonía, que era consona con lo que predicaba. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que nuestra vida sea consona con lo que predicamos. Encontramos allí que el Señor hace una curación del endemoniado de la sinagoga. Luego encontramos la curación de la suegra de Pedro. Y voy a resaltar un detalle. Es interesante, pero los evangelios que hablan de la curación de la suegra de Pedro se cuidan de resaltar el hecho de que cuando la suegra fue curada, cuando se levantó, le servía a Jesús. ¿Y por qué este detalle no pasa desapercibido? Porque es que no hay nadie que sea alcanzado por Cristo. No hay nadie que sea curado por Jesús de la enfermedad maligna del pecado que no le sirva al Señor. Si nosotros no estamos sirviéndole a Dios, si nosotros no estamos haciendo nada por el reino de los cielos, podemos entonces tener la seguridad de que no hemos sido alcanzados realmente por el Señor. Necesitamos entonces tomarnos de la mano del Señor y ser convertidos. Dice Lucas que al cerrar el sábado, al cerrar el día, a la puesta del sol, le trajeron muchos enfermos a Cristo para ser curados, endemoniados para ser liberados. Y la gente no le quería dejar salir. Él se iba al desierto y le alcanzaban, no querían salir de él. Pero él les dice: es necesario que también a otras ciudades vaya y predique. Esta mañana necesitamos entonces pedirle al Señor que nos ayude a ser sus instrumentos. Si hemos sido alcanzados y curados por el Señor, necesitamos servirle. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, has hecho un milagro en nuestras vidas muy superior al milagro que hiciste con la suegra de Pedro. Nos has tocado y has curado nuestra lepra, nuestra pecaminosidad, la lepra del pecado la has quitado en nuestras vidas. Nos has entregado el don de la salvación.
Señor, no podemos responder diferente a la suegra de Pedro. Tenemos que servirte con el corazón. Si no lo estamos haciendo, despierta nuestra sensibilidad espiritual y ayúdanos a hacerla. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Lindo día para cada uno de ustedes.